específico. Bien, bien. Entonces vamos a pasar a tenemos acá la presentación y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, un momentito. Me confirman si está corriendo, ¿ya? No voy a hacer que no esté corriendo los PPT y, bueno, cualquier cosa me avisan. Muy amable. Bien, para empezar a hablar sobre las pruebas, ¿no?, que realizamos en el laboratorio de hematología para el diagnóstico de las anemias ferropénicas, y teniendo en cuenta que vamos a hoy día hablar sobre este tema sumamente importante y que constituye un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo, dada la alta incidencia que tiene este tipo de anemia, como es la anemia ferropénica. Vamos a darles un pequeño concepto, nada más para ir entrando al tema, respecto a una definición desde el punto de vista clínico y a una definición desde el punto de vista fisiopatológico referente a la anemia ferropénica. Bien, desde el punto de vista clínico, según la Organización Mundial de la Salud, define a la anemia como una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los límites aceptados como normales. Pero esos límites que se aceptan como normales, hay que tener en cuenta que puede estar influenciado por una serie de variables, tales como la edad, ¿cierto? Vamos a ver si nos ayudamos con un punterito aquí. Tales, por ejemplo, como la edad, el sexo, las condiciones del medio ambiente, además también las regiones donde están situadas las personas en mayor altura. O sea, hay una serie de variables, ¿no?, factores, que estos valores de referencia podrían variar en diferentes regiones, ¿no?, en diferentes lugares. Bueno, entonces toma en cuenta, ¿no?, para definir la anemia en general, toma en cuenta la Organización Mundial de la Salud, principalmente la hemoglobina, pero también refiere que se acompaña con un descenso del hematocrito y casi siempre del número de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero desde un punto de vista fisiopatológico, la anemia, en general, estamos hablando de un concepto general de la anemia, es la disminución de la capacidad funcional del transporte de oxígeno a los tejidos. Bien, y en cuanto a los valores, en la práctica, ¿no?, podemos referirnos a que un hombre, según la Organización Mundial de la Salud, podría tener anemia si presenta una concentración de hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro. Y en las mujeres, menor de 12 gramos por decilitro. Y en mujeres embarazadas, menor a 11 gramos por decilitro. Estos valores que nos recomienda que tome en cuenta la Organización Mundial de la Salud en general, porque ya hemos dicho que hay otros factores que pueden variar para estos valores de referencia, también corroboran con otras instituciones del mundo, ¿no?, tal como lo es, por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología, donde también refiere que menos de 13 gramos de hemoglobina en un varón ya es anemia, y menos de 12 gramos para las mujeres. Otras instituciones también, ¿no? Algunas dicen que menos de 13,5 para varones y menos de 12 gramos para mujeres. Bueno, en general vemos que acá hay una coincidencia y pues estos valores sí es importante tenerlos en cuenta. ¿Ya? Ahora, lo otro también a tener en cuenta para entender las pruebas de laboratorio también es tomar en cuenta que hay una clasificación tomando en cuenta los niveles de la severidad de la anemia, ¿no? De manera tal que hay tres, según la Organización Mundial de la Salud también, o clasifica, mejor dicho, la anemia en leve, moderada y severa. ¿Cuándo estamos frente a una anemia leve? Estamos frente a una anemia leve cuando vamos a dosar la hemoglobina de una persona y encontramos que tiene entre 10 a 13 gramos, ¿no? Entre 10 a 13 gramos, entonces daría como para una anemia de tipo leve, ¿no? Usualmente también en cuanto a la sintomatología, generalmente suele ser un hallazgo de laboratorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá el laboratorio juega un rol sumamente importante, ¿no? Porque una persona podría ya tener algún tipo de anemia o algún nivel de anemia como este de leve y no se da cuenta porque usualmente es asintomático, ¿no? Pero suele ser un hallazgo de laboratorio, ¿ya? El otro nivel es la anemia moderada, ¿no? La anemia moderada que va entre 8 a 10 gramos, ¿no? Entre 8 a 10 gramos, y puede presentar solo síntomas en situaciones fuera de la rutina. Es decir, si una persona
digamos, hace mayores esfuerzos, actividades físicas, entonces va a tener alguna sintomatología a este nivel de hemoglobina, ¿no? A este nivel de la concentración de hemoglobina, que es de 10 a 8 gramos para un nivel de anemia moderada. Y el tercer nivel es la anemia severa, ¿no? Donde ya la hemoglobina baja significativamente su concentración y llega a menos de 8 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, a este nivel, ya la sintomatología, el paciente ya evidencia o siente síntomas propios de la anemia, incluso estando en reposo, ¿no? Entonces, de tal manera que ya a este nivel de hemoglobina, menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina, ya hay una interferencia en su vida cotidiana, ¿no? En su vida rutinaria, ¿de acuerdo? Eso también es importante tener en cuenta. Después, también es importante entender, ¿no? De que nuestro organismo tiene un sistema de compensación bastante eficiente, un proceso fisiológico realmente que puede dar respuesta rápidamente a pérdidas de sangre, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama compensación, específicamente compensación fisiológica en anemia. Entonces, hay mecanismos que desde el punto de vista fisiológico, ¿no? El organismo ejerce. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay anemia, el organismo realiza una redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? Donde genera una contracción de los vasos, una contracción de los vasos sanguíneos a nivel de la piel, o sea, impide que circule la sangre a esos niveles a menor intensidad, ¿no? Y dándole, digamos, un poco más de, digamos, de flujo, ¿no? A los órganos vitales, por ejemplo, ¿no? Otro mecanismo que nuestro organismo ejerce es el aumento del gasto cardíaco, ¿no? Con las taquicardias, ¿no? Es frecuente que cuando la hemoglobina ya baja significativamente en anemia, entonces hay taquicardia. Entonces se llama aumento del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, sobre todo en las anemias severas, ¿no? Hay taquicardia y eso, el organismo como un proceso de compensación, lo que hace es el corazón aumenta su frecuencia para enviar sangre y oxígeno a los órganos vitales que tenemos, ¿no? Y otro mecanismo que ejerce, un tercer mecanismo que ejerce nuestro organismo es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Este es un tema sumamente importante, es algo un poco complejo, pero que en general, en resumen, tiene que ver tres mecanismos fundamentales, tres elementos fundamentales que equilibran, ¿no? Digamos, la entrega del oxígeno por la hemoglobina al organismo. Tiene que ver, por ejemplo, con el pH, por ejemplo, ¿no? En personas con acidosis o trastornos del pH, cuando disminuye el pH en acidosis, por ejemplo, la unión que ejerce el oxígeno a la hemoglobina se hace mucho más reversible, ¿no? O sea, de tal manera que la hemoglobina pueda liberar con mayor facilidad el oxígeno al organismo. Eso es cuando disminuye el pH. Otro mecanismo es muy importante, por ejemplo, esta proteína, que es el 2,3-difosfoglicerato, que es un elemento fundamental, importante, porque tiene que ver también con la afinidad de la hemoglobina al oxígeno, ¿no? Recordemos pues que la hemoglobina es el que toma el oxígeno para que pueda trasladar ese oxígeno a los diferentes órganos, sistemas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, este elemento, el 2,3-difosfoglicerato, cumple una función importante porque hace que esa unión o esa afinidad que tiene el oxígeno de la hemoglobina pues disminuya y de tal manera que la hemoglobina pueda liberar con mayor facilidad, con mayor eficiencia el oxígeno a nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y un tercer mecanismo es la temperatura. En organismos con temperatura alta, también el organismo o la hemoglobina libera con mayor eficiencia el oxígeno. Eso tiene que ver con la curva de disociación que ejerce la hemoglobina con relación a la afinidad por el oxígeno. Bien, son aspectos que de todas maneras es un poquito la fisiología entender porque es importante al final para, digamos, entender también e interpretar, ¿no? Las pruebas de laboratorio. Bien, entonces, si hablamos de una anemia ferropénica, eso quiere decir de que hay una disminución, ¿no? Del hierro en nuestro organismo. Y eso tiene varias repercusiones importantes que pueden afectar al organismo, ¿no? Entonces, en general, el hierro es un metal. Es un metal y ese metal nuestro organismo lo requiere, ¿no? Porque el hierro es un metal digamos, que se acopla o que se une a la hemoglobina y entonces la hemoglobina vendría a ser una metaloproteína, ¿no?
Entonces, uno de los principales elementos que tiene la hemoglobina que capta el oxígeno es específicamente este hierro, ¿no? Este hierro es el que va, digamos, a tomar el oxígeno. Entonces, pero este hierro nosotros este hierro lo tomamos de los alimentos, ¿no? De nuestros alimentos, porque nuestro organismo de por sí no sintetiza o no produce hierro, de tal manera que el aporte en nuestra nutrición diaria, en nuestros alimentos, siempre tiene que contener hierro. Entonces aquí el hierro, más o menos nosotros en nuestra dieta equilibrada, más o menos ingresa a nuestro organismo por los alimentos entre 10 a 15 miligramos de hierro, ¿no? Es el hierro que ingresa, llega al estómago, y este hierro, que es 10 a 15 miligramos, se va a absorber a nivel del duodeno, ¿no? Y en la primera porción del yeyuno. Esta parte también es importante tener en cuenta porque si hay alguna alteración a este nivel, ¿no es cierto?, del duodeno, del yeyuno, que es la primera porción del sistema digestivo delgado, del intestino delgado, entonces puede haber una afectación para la absorción del hierro, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que a nivel del duodeno, a nivel de la primera porción del yeyuno, se absorbe el hierro. Bueno, al absorberse el hierro, más o menos, miren, hay que tener en cuenta, ¿no? De que del 10 al 15%, perdón, de 10 a 15 miligramos de hierro que estén contenidos en los alimentos, solamente se va a absorber el 10%. Quiere decir de que se absorbe y necesita nuestro organismo solamente entre 1 o a 1,5 miligramos de hierro por día, ¿ya? Bueno, una vez que se absorbe esa cantidad de hierro necesaria para que digamos, ejerza una serie de funciones importantes, entre ellas la oxigenación de nuestro organismo. Ese hierro que se absorbe se va a transportar por una proteína que se llama transferrina y lo va a llevar ya sea a la médula ósea para generar más moléculas de hemoglobina o también llevarlo al hígado para que se sirva de reserva, ¿no? Como ferritina, ese es el término, es el nombre que se llama el depósito de hierro en forma de ferritina. ¿De acuerdo? Y lo otro se va a perder, ¿no? Pero normalmente, también esta parte es muy importante entender de que nuestro organismo no tiene un sistema, digamos, eh, perdón, un sistema, vamos a bajar el volumen mejor, un sistema eficiente, digamos, disculpe. A ver, un minutito nomás, vamos a mejor desactivarlo para que no haya interferencias. Correcto, bien, muy amable. Disculpen ustedes. Bien, entonces le estaba refiriendo de que nuestro organismo no tiene grandes o un completo sistema, digamos, de que el hierro que pueda acumularse en nuestro organismo pueda ser secretado o pueda ser eliminado, ¿ya? Miren, así como absorbemos 1 o 1,5 miligramos de hierro por día, también perdemos 1 miligramo por día. Y esta pérdida se da principalmente por descamación de los epitelios, por ejemplo, de los enterocitos, ¿no? Que son las células del duodeno, o también en la menstruación o en el embarazo, ¿no? Esto es importante tener en cuenta porque si nosotros consumimos hierro de manera descontrolada, ¿no? En exceso, entonces ese hierro se puede acumular. Y la acumulación del hierro suele ser tóxico, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la hemocromatosis, por ejemplo, que puede afectar gravemente al hígado, al corazón y a otros órganos vitales importantes, ¿ya? Mucho cuidado con el exceso de hierro, eso tiene que estar controlado y bajo una receta médica, ¿no? Bien, acá tienen a la derecha tienen un gráfico. Esto es un poco también para tener en cuenta de qué manera el hierro se absorbe en nuestro organismo, ¿no? El hierro se absorbe en nuestro organismo de tres formas, ¿no? Pero recordemos también que hay el hierro que se denomina Hem y el hierro no Hem, ¿no? Y el hierro no Hem. El hierro Hem y el hierro no Hem. Entonces, el hierro Hem o hemo es el hierro que proviene de las carnes, ¿no? Y el hierro no Hem proviene de las legumbres, de las verduras de hojas verdes, ¿no? Entonces, ese hierro, ambos se van a absorber, ¿ya? Pero el que mejor se absorbe es el hierro hemo, o sea, es el hierro que proviene de las carnes, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico. Este cuadrícula que está de amarillo representa un enterocito, ¿no? Que es una célula del duodeno, por ejemplo, ¿no? Del sistema digestivo.
Entonces veremos, y la parte de arriba está, digamos, el lumen, ¿no? Por donde, digamos, transita los alimentos, contenido el hierro, y en la parte posterior está la parte vasolateral de esta célula, ¿no? Entonces, miren, en los alimentos el hierro va a estar en tres formas, ¿no? ¿Y cómo se absorbe? En la forma de hemo, le había referido que es una forma más eficiente que tiene nuestro organismo en esa forma de absorber el hierro, ¿no? Porque en la forma de hem, el hierro, que es un metal, está con una valencia de más 2, y entonces esa forma es la forma en que el organismo lo puede absorber fácilmente, ¿ya? El hierro hemo. Entonces acá tenemos el hierro hemo de los alimentos que va a pasar directamente al citoplasma del enterocito a través de la proteína transportadora de hierro tipo 1, entra al citoplasma del enterocito y hay una enzima que se llama hemoxigenasa que lo que va a hacer es liberar, limpiar a este metal, al hierro, de todo el componente que tiene el hemo. Y entonces lo va a liberar y queda como hierro. Hierro en forma ferrosa, ¿no? Con dos valencias más dos. Otra forma de que se absorbe el hierro y que se presenta en los alimentos es el hierro no hemo. Entonces, el hierro no hemo es un hierro férrico, ¿no? Es un hierro que de esta forma difícilmente va a poder va a poder ser absorbido. Entonces, hay una proteína que se llama el citocromo duodenal B, que va a hacer que lo va a reducir, ¿no? Lo va a reducir este hierro que está en forma ferrosa, perdón, férrica a ferrosa. Entonces, como ferrosa, y acá hay un elemento importante, que es el transportador de metales divalente tipo 1, que va a hacer que este hierro ferroso pueda pasar. Ya, puede pasar sin problema, entonces se va a ubicar el hierro en estado ferroso dentro del enterocito. Y una tercera forma es el hierro férrico, ¿no? Esta forma del hierro férrico, que también está en los alimentos, es el noemo. Puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero por mecanismos un poco más complejos. En este caso, por ejemplo, va a necesitar un transportador que se llama móvil-ferrina, y luego una paraferritina, que es una proteína que lo que va a hacer es reducir a este hierro de férrico a ferroso. ¿De acuerdo? Entonces, de manera que el hierro solamente en esta forma ferrosa es que va a poder ser absorbido y va a ubicarse aquí en el citoplasma del enterocito, y una parte de este hierro va a quedarse en esta célula como reserva, ¿no? Pero esta reserva no es tan útil porque cuando termina su promedio de vida de este enterocito, de esta célula, pues se va a caer por descamación. Lo que importa es el hierro lo que pasa desde la zona vasolateral al torrente sanguíneo. Entonces, hay una proteína que se llama ferroportina que va a transportar el hierro que está dentro de la célula, lo va a sacar, lo va a liberar y lo va a llevar al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, este hierro en estado ferroso no va a poder ser transportado o no va a poder ser conducido, digamos, a la médula o al hígado, ya sea para la reserva o ya sea para la generación de nuevas hemoglobinas, sino hasta que tiene que ser también reducido o digamos, va a tener que generarse un cambio de la configuración de este hierro, donde tiene que regresar a pasar de una forma ferrosa a férrica, porque de forma férrica es la forma como la transferrina lo va a poder transportar y lo va a llevar a la médula para generar nueva hemoglobina, o lo va a llevar también al hígado para que sirva como un hierro de reserva como ferritina. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una parte que un poquito compleja, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, y finalmente hay que tener en cuenta también que la mayor parte de hemoglobina, la mayor parte, quiero decir, del hierro presente en nuestro organismo, está contenida dentro de la hemoglobina más o menos en un 70%. Y otras concentraciones menores están en la ferritina y hemosiderina, que son ambos hierro de reserva, en la mioglobina, en algunas enzimas y en las transferrinas. Muy bien, entonces ya vamos entrando al tema de la anemia ferropénica y las pruebas, ¿no? Entonces, este es un cuadrito que nos ayuda a entender de cuánta incidencia y gravedad puede constituir, ¿no? La anemia ferropénica. Entonces, acá nos indica de que la anemia ferropénica prácticamente está en varios grupos etarios, ¿no? O sea, vemos que acá he puesto varios tipos de anemias. En la parte inferior están
digamos, las edades, ¿no? Desde recién nacido, lactantes, en la infancia, en las mujeres en edad fértil, gestantes, adultos jóvenes y en la tercera edad. Y podemos ver que la anemia ferropénica prácticamente se presenta en varias edades, ¿no? Diferentes edades. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay anemia ferropénica que puede generarse en lactantes, en la infancia. En la infancia, y justamente eso lo que le decía, ¿no? Que la anemia ferropénica constituye un problema de salud pública. En nuestro país, por ejemplo, que donde en los infantes, en los niños, hay una incidencia muy alta que llega hasta 43-44% de niños entre 6 a 36 meses de edad que tienen anemia ferropénica, ¿no? Eso es algo preocupante. Y también hay anemia ferropénica en otras edades, ¿no? Por ejemplo, y en otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en mujeres en edad fértil, por ejemplo, y también en las gestantes, ¿no? En las gestantes también existe una alta incidencia de anemia ferropénica. Por otro lado, también existe o se produce anemia ferropénica digamos, en altas incidencias en la tercera edad, ¿no? En la tercera edad. Entonces, esto es un poco para ver la importancia de cómo la anemia ferropénica, pues, digamos, tiene alta incidencia y puede afectar a varias edades, ¿no? Bien, entonces, hablando de manera específica de la anemia ferropénica, la anemia ferropénica es la principal causa de anemia, ¿no? A nivel del mundo, ¿ya? A ver, un momentito. Bueno, mejor con a ver, aquí, allá, un punterito. Bien, entonces le decía que la deficiencia de hierro es la principal causa de anemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, su detección y tratamiento temprano son fundamentales para prevenir sus complicaciones. Y puede ocurrir a todas las edades, como hemos visto, pero su prevalencia máxima es en niños pequeños y mujeres en edad fértil, ¿ya? A tener en cuenta. Bien, entonces, bueno, como le había manifestado, ¿no? El hierro está presente en las carnes, en las legumbres y también en las verduras de hojas verdes principalmente. Bueno, en cuanto a la sintomatología, brevemente nada más, no es el tema, pero igual lo vamos a mencionar nada más, ¿no? Por ejemplo, bueno, como todas las anemias, hay numerosos tipos de anemias. La sintomatología, puede existir sintomatología como palidez de piel, mucosas, ¿no? Astenia, disnea, palpitaciones, cefalea, falta de concentración, irritabilidad. Pero también hay síntomas específicos, ¿no? De anemia ferropénica, como por ejemplo esto que ven aquí, ¿no? En el ángulo de la boca, ¿no? En la comisura interlabial. Esto se llama estomatitis angular, ¿no? Esto que comúnmente lo conocen como boquera, por ejemplo, ¿no? La glositis, que es una alteración a la lengua, ¿no? También puede afectar la lengua. La coiloniquia, que vemos como en esta figura, las uñas, ¿no? Se tornan quebradizas o en forma de cuchara. Y también esto que le llaman pica, ¿no? Pica, acá vemos un niño donde en esta condición de anemia tienden a comer, digamos, o consumen alimentos o elementos que no son comestibles, ¿no? Por ejemplo, tierra, hielo, etcétera, etcétera, ¿no? Donde también suele ocurrir. Y también puede haber caída de cabello, entre otras cosas, ¿ya? Muy bien. Bueno, entre las causas, miren, en los países desarrollados la anemia ferropénica, más o menos un 10% de los países desarrollados, hay una incidencia de un 10% en los países desarrollados de anemia ferropénica, pero mucho más en países en desarrollo como el nuestro, que llega a un 50% de los países, ¿no? La principal causa es la carencia de hierro en los alimentos. La otra es la absorción disminuida, porque puede haber alguna alteración a nivel de esta parte del intestino donde se absorbe, ¿no? Se habla de enfermedades, por ejemplo, de celíacas, entre otras enfermedades que pueden afectar la cirugía bariátrica, por ejemplo, también. Y también las pérdidas crónicas, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias, ¿no? También generan anemia ferropénica. Bien, entonces, frente a todo este problema, a esta enfermedad, a este síndrome, ¿no? Es un síndrome, la anemia es un síndrome. En el laboratorio, nosotros desde nuestras pruebas contribuimos, ¿no? Para la confirmación digamos, de la presunción diagnóstica del clínico, ¿no? Del médico. Entonces,
todo el diagnóstico, pues, se empieza siempre por una sospecha clínica, ¿no? A partir de un interrogatorio, a partir de un examen físico. Luego ya viene la confirmación, muy importante, el aporte de laboratorio, en la confirmación a través de las pruebas, ¿no? Entonces, una de las pruebas fundamentales, básicas, es el hemograma, ¿no? Entonces, el hemograma, que nos va a dar una serie de información muy importante, ¿no? El hemograma, y que dicho sea de paso, es una de las pruebas más solicitadas en el mundo por la valiosa información que da, ¿no? Muchos refieren incluso que los aportes, la información que nos da el hemograma, suele ser incluso, digamos, algo relevante, ¿no? Lo que nos dice el hemograma, ¿no? Entonces, pero hay que trabajarlo bien y también en su interpretación, una interpretación importante, ¿no? Del hemograma. Después también hay pruebas que evalúan el estado del hierro. Eso se llama el perfil ferrocinético, que son pruebas muy importantes que ya prácticamente nos dan el diagnóstico final de una anemia ferropénica que vamos a hablar. Muy bien, entonces entre las pruebas de laboratorios, fundamental el hemograma completo, ¿no? Que el hemograma completo que se constituye por varias pruebas, ¿no? Donde nosotros evaluamos, procesamos, que son parte del hemograma, ¿no? Por ejemplo, el número de glóbulos rojos contribuye también para determinar una anemia, la hemoglobina hematocrito, los índices corpusculares, ¿no? Los índices corpusculares como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el RDW, que es el ADE o el índice, ¿no? Que evalúa la homogeneidad o la heterogeneidad del tamaño del glóbulo rojo, muy importante. Y también, aparte del hemograma, hay una prueba que le denominamos el estudio del frotis de lámina periférica, ¿no? Muy importante que vamos a hablar. El recuento de reticulocitos es una prueba de laboratorio muy importante para determinar si estamos frente a una anemia hipoproliferativa o proliferativa, o en otras palabras, una anemia de tipo regenerativa o arregenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay implicancias en la producción de eritrocitos o glóbulos rojos en la médula, o a lo mejor hay una anemia que se genera por destrucción periférica, ¿no? De los glóbulos rojos. Eso nos ayuda a determinar el recuento de reticulocitos, que es una prueba importante. Y luego los análisis especiales que hemos manifestado el perfil del hierro, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, ¿no? El hemograma, acá tenemos de manera específica, bueno, la hemoglobina hematocrito, la morfología eritrocitaria, que son parte del estudio del hemograma, los índices corpusculares, acá están con 4 los índices, los clásicos eran 3, los 3 primeros, y luego por la automatización, ahora tenemos el RDW o el ADE, que realmente su aporte es muy importante, ¿no? Para las anemias. Y el recuento de reticulocitos. Luego tenemos el estudio de lámina periférica, ¿no? Tenemos el estudio de lámina periférica y luego tenemos el perfil ferrocinético, donde hay que dividir en dos partes, ¿no? El perfil ferrocinético, el hierro, ¿no? Del compartimento funcional, donde ahí hay varios elementos, varios tipos de análisis relacionados al hierro que evaluamos también en laboratorio y que sirven de manera significativa para el diagnóstico de las anemias, ¿no? Por ejemplo, la ferremia, que es el hierro que circula en la sangre, la transferrina, que es el vehículo, ¿no? que transporta el hierro, la capacidad total de fijación del hierro, la saturación de transferrina, que vamos a hablar un poquito más, con más detenimiento más adelante, y el hierro del compartimiento de depósito, ¿no? Porque hay un hierro, como le venía manifestando, hay una forma de hierro que también nuestro organismo almacena y eso sirve como reserva. Me refiero, por ejemplo, a la ferritina, principalmente, que es la que dosamos. Hay otra forma también de depósito en forma de hemosiderina, ¿no? Que es insoluble, ¿no? Pero la que nos ayuda en nuestros análisis evaluamos principalmente la ferritina. Muy bien. Bien, entonces hablando del hemograma, el hemograma es una prueba diagnóstica, ¿no? Fundamental en el ámbito médico que evalúa los componentes principales de la sangre. Proporciona información clave sobre la salud general del paciente y detecta diversas afecciones como procesos infecciosos y aquí, ¿no? Me he puesto en rojo a las anemias, ¿no? Que es el tema. Y entre otros trastornos, ¿no? Incluso neoplasias como las leucemias, por ejemplo, ¿no? Podemos también eh, identificar, ¿no? En nuestros hemogramas. Bien, entonces dentro del hemograma hay varios parámetros que se evalúan.
y los parámetros que se evalúan de manera específica y que se relacionan o que, digamos, contribuyen al diagnóstico de las anemias son las relacionadas con los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, el recuento de Matías, la concentración de hemoglobina, el porcentaje de hematocrito y los índices corpusculares, ¿no? El BCM, el HCM, el CHCM, el ADE, acá están sus términos, ¿no?, completos, que contribuyen para el análisis y el diagnóstico de las anemias, ¿ya? Y claro, por supuesto, también en el hemograma eh, evaluamos otras células, ¿no? Por ejemplo, la serie blanca, las plaquetas, ¿no? También, ¿no? Muy bien. Bien, para entender de manera más práctica la utilidad del hemograma, acá hemos puesto un resultado, ¿no?, del hemograma y su interpretación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en primer lugar, tenemos que mencionar, ¿no?, que en el hemograma, ¿no?, en la anemia por deficiencia de hierro, que es el tema, las pruebas para el diagnóstico de las anemias, de la anemia ferropénica en específico, en este caso, en el hemograma, los glóbulos rojos se van a presentar pequeños, ¿no? En una persona que tiene el síndrome anémico de ferropenia, los glóbulos rojos, en principio, digamos, un criterio importante en el laboratorio que tenemos es que evaluemos los glóbulos rojos, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que los glóbulos rojos van a estar pequeños por la deficiencia de hierro. Y eso quiere decir que estos índices corpusculares, ¿no?, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el RDW, van a estar fuera de los rangos normales. Entonces, cuando los glóbulos rojos están disminuidos, el volumen corpuscular medio, que es el que evalúa el volumen, en otras palabras, el tamaño del glóbulo rojo, va a estar pequeño. Y eso quiere decir de que este índice va a estar en menor de 80 femtolitros. Entonces, el hecho de que nosotros veamos, por ejemplo, acá, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí. Acá tenemos el volumen corpuscular medio, y entonces lo que vamos a encontrar es que va a estar disminuido, ¿no? O sea, en menor a 80 femtolitros. Y otros índices importantes que también contribuyen es la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, estos dos de aquí que estoy, digamos, poniendo en un círculo, en una anemia ferropénica van a encontrarse en un nivel también disminuido, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Aquí, estos dos, ¿no? Estos dos de aquí, la hemoglobina corpuscular media y el RDW, bueno, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que no lo he puesto acá, también tendría que estar disminuidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En una anemia ferropénica, lo que vamos a observar en un hemograma es que los hematíes van a estar pequeños, con menos de 80 femtolitros, ¿no?, en el volumen corpuscular medio, y la hemoglobina corpuscular media va a encontrarse en menos de 32 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver el hematíe? Vamos a ver un hematíe pequeño, pequeño y además de pequeño, hipocrómico, ¿no? O sea, con poca concentración de hemoglobina, ¿de acuerdo? Esos son como dos criterios importantes que manejamos en el hemograma para el diagnóstico de una anemia ferropénica en general. Después tenemos otro parámetro que le estaba manifestando, que es este parámetro que se llama RDW, ¿no? El RDW, que puede estar en desviación estándar, en coeficiente de variación. En general, el que usamos más es el de desviación estándar, es que está acá, ¿no? Que tiene que estar en menos de 15, bueno, en general puede ser normal de entre 11 a 15, ¿no? El RDW. Y entonces, en este caso, tendría que estar en mayor a 15, ¿no? Entonces, en este caso, no es que el RDW tenga que disminuir, más bien aumenta. Entonces, cuanto más aumente este parámetro, nos va a indicar que hay mayor diferencia en tamaño, ¿no? Porque ya le había manifestado que el RDW evalúa el tamaño del glóbulo rojo en cuanto a su relación entre glóbulos rojos, y nos va a decir si es heterogéneo o es homogéneo, ¿no? Entonces, de manera tal que en una anemia ferropénica hay microcitosis, hematíes pequeños, y hay hipocromía, hematíes con poca concentración de hemoglobina, pequeños hipocrómicos, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto justamente, ¿no? Hay microcitosis, hipocromía, y además hay una heterogeneidad del tamaño del glóbulo rojo. Quiere decir que va a haber diferentes tamaños de glóbulos rojos,
generalmente la mayor parte van a ser pequeños, microcíticos, pero también puede haber hematíes de tamaño normal o hematíes un poco más grandes. Pero además puede haber variación en la forma de los glóbulos rojos con algunas alteraciones morfológicas también del glóbulo rojo, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hemos puesto para recordar el volumen corpuscular medio menor de 80 femtolitros eh, vendría a ser una anemia microcítica, ¿no? Y hemos puesto porque también hay otros tipos de anemias, aparte de las anemias ferropénicas, donde más bien el volumen corpuscular medio, ¿no? El volumen corpuscular medio va a estar entre los niveles normales, ¿no? Entre 80 y 99 femtolitros. Y eso va a constituir una anemia de tipo normocítico, ¿no? Por ejemplo, en anemias por inflamación, en anemias por enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Se caracteriza por presentar una anemia de tipo normocítico. Y también hay anemias donde el volumen corpuscular medio puede estar mayor a 100 femtolitros, ¿no? Mayor a 100 femtolitros, entonces eso constituye una anemia macrocítica. Una anemia macrocítica que también se genera por deficiencias de otro tipo de elementos como las proteínas, por ejemplo, la cianocobalamina, vitamina B12 o los folatos, ¿no? Donde el hematíe aumenta su tamaño. Pero bueno, entonces, fíjense la contribución, ¿no? Muy importante que nos da este índice corpuscular, que es el volumen corpuscular medio. ¿Ya? Entonces, aquí vemos en este paciente, ¿no? Que el volumen corpuscular medio es de 76,5, o sea, quiere decir que tiene menos de 80 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media está en 29, ¿no? Que debe estar mayor a 32, ¿no? El RDW está también elevado, ¿no? Que el RDW está en 18,8, casi 19, ¿no? O sea, está en más de 15, ¿no? Que es el valor de referencia normal, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los parámetros que ayudan dentro del hemograma en el diagnóstico de la anemia ferropénica, ¿no? Entonces, repitiendo esta parte, el número de glóbulos rojos que está disminuido, el volumen corpuscular medio está disminuido, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media ha disminuido, el RDW incrementado, ¿no? Entonces tenemos acá, digamos, todas las características, ¿no? Que dentro del hemograma nos indica que acá hay, y también relacionado, ¿no? Al aspecto clínico, ¿no? Del médico. Entonces ya vamos a ir, digamos, direccionando, orientando, digamos, el diagnóstico para una anemia ferropénica, ¿no? Y luego, también dentro del hemograma, también ahora en los en los analizadores automatizados, nos puede dar también el recuento de reticulocitos, ¿no? Entonces, el recuento de reticulocitos es una prueba importante porque el recuento de reticulocitos es una prueba que evalúa la compensación de la médula ósea a la anemia, ¿no? Entonces, normalmente el recuento de reticulocitos, normalmente, en general, estos reticulocitos pueden estar entre 0,5 a 2,5%, y cuando se eleva, o sea, cuando nosotros realizamos el recuento de reticulocitos, que puede ser también un método manual a través una tinción del azul brillante crescilo, ¿no? Una tinción supravital que le llamamos en el laboratorio, lo podemos también trabajar manualmente, nos da más de 2,5% por ciento de reticulocitos frente a una persona que tiene una hemoglobina baja, una anemia. Entonces indicaría que estamos frente a una anemia de tipo regenerativo, ¿no? Donde no hay implicancias a nivel central, la médula está procesando, está generando una eritropoiesis, ¿no? Una generación, una proliferación, diferenciación de la serie roja de los glóbulos rojos sin problema, pero hay anemia. Sería una anemia de tipo regenerativo si el porcentaje de reticulocitos es mayor de 2,5. Pero si está disminuido y hay anemia, entonces habría implicancias a nivel de la médula, habría implicancias a nivel alteraciones, a nivel de la eritropoiesis, y entonces estaríamos frente a una anemia de tipo arregenerativo o hipoproliferativo, ¿no? Bien, entonces hasta acá, este es como un ejemplo para explicar el aporte que da el hemograma, ¿no? Para el diagnóstico de anemia ferropénica. Luego, ya ir orientando, ¿no? Bajo estos términos, una anemia ferropénica, ya viene la confirmación. Y la confirmación, hay una prueba del perfil del hierro que se llama ferritina, ¿no? Que es eh, la forma como se almacena el hierro. Eso, digamos,
en una anemia ferropénica siempre va a estar disminuido, ¿no? A menos de 30 nanogramos por mililitro, que también vamos a hablar un poquito más adelante, un poco más de este tema. Bien, un poco acá hablar también del ancho de distribución eritrocitaria, que es el RDW. Entonces acá otra vez podemos enfatizar de que el RDW siempre va a estar elevado, ¿no? Va a estar elevado y lo que evalúa es, como le había manifestado, ¿no? Es el tamaño, ¿no? Es el tamaño del glóbulo rojo. O sea, va a haber una desigualdad en cuanto al tamaño, ¿no? Se va a ver una heterogeneidad del tamaño del glóbulo rojo en las anemias ferropénicas. Por lo tanto, este es un índice importante, ¿no? Que va a ayudar también a, digamos, al diagnóstico de la anemia ferropénica, porque siempre el RDW va a estar incrementado, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay otros trastornos, otros síndromes anémicos, donde también generan microcitosis, ¿no? Hipocromía, o sea, hematíes pequeños, hematíes con poca concentración de hemoglobina, por ejemplo, en las anemias como las talasemias, por ejemplo, pero hay microcitosis, hipocromía, ¿no? Hematíes pequeños, hematíes con poca concentración de hemoglobina, pero no hay anisocitosis, ¿no? Quiere decir que el RDW es normal, de manera que esto nos ayuda a diferenciar una anemia ferropénica de una talasemia, por ejemplo, ¿no? Por eso su importancia que tiene este parámetro que es el RDW, ¿ya? Muy bien. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Que lo que evalúa, ¿no? ¿Cuándo es que se eleva el RDW? Pues cuando, a ver aquí, quiero poner otra vez a más rapidito, vamos a darle escape y acá. Ujú. Bien, lo que quería mostrarles es esta gráfica, ¿no? De un flotil de sangre y donde vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un hematíe pequeñito, acá vemos un hematíe más grande, un hematíe normal, ¿no? Entonces, esto es lo que evalúa el RDW, ¿no? La diferencia en tamaño, ¿ya? Eso se llama anisocitosis, ¿no? Anisocitosis, ¿ya? Anisocitosis es la diferencia en tamaño de los glóbulos rojos. Muy bien. Después del hemograma, ¿no? Los médicos, cuando frente a un hemograma con alteraciones, casi siempre suelen pedirnos un estudio del fortis de lámina periférica, ¿no? Donde en el estudio del fortis de lámina periférica nosotros, de manera más específica, ¿no? Y con mayor detenimiento, vamos a revisar en un extendido de sangre las células, ¿no? Las tres estirpes celulares, ¿no? Los rojos, las plaquetas, los leucocitos, con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, nos piden esta prueba y que tiene un aporte también importante, ¿no? Entonces, el estudio de la mina periférica, según las recomendaciones del Comité Internacional para la Estandarización de las Pruebas Hematológicas, que es la ICCH, es un análisis de laboratorio que implica la observación microscópica de una muestra de sangre extendida en un portaobjetos, ¿no? Para evaluar la morfología y las características de las células sanguíneas. ¿Ya? Este es un concepto que nos dice la ICSH. Bien, y se puede realizar simplemente con una toma de muestra de sangre capilar, simplemente con una sola gota de sangre, se hace un extendido, se deja secar, se colorea, ¿no? Con las coloraciones hematológicas y luego se observa el microscopio, ¿no? Entonces, observamos la morfología, ¿no? Que contribuye para el diagnóstico de la anemia. Por ejemplo, eh, eh, si vamos, aquí podemos observar si hay una disminución de la cantidad de eritrocitos, por ejemplo, si hay microcitosis, si hay anisocitosis, que ya sabemos qué es, diferencias en tamaño de hematíes, si hay diferentes formas también de los hematíes, como son, por ejemplo, los eritrocitos, ovalocitos, esquistocitos, una serie de términos, ¿no? Relacionados a las formas diversas que pueden generarse, ¿no? De los glóbulos rojos alterados, si hay hipocromía, y por otro lado también las otras series, ¿no? Si hay trombocitosis, y también, aparte del estudio de la lámina periférica, también se puede hacer un aspirado de médula, ¿no? Que antes, hace un tiempo atrás, pues más se practicaban los aspirados de médulas cuando no había todavía el perfil del hierro, por ejemplo, ¿no? El estudio de la ferritina, transferrina, etcétera, etcétera. Entonces se practicaba más el aspirado de médula, ¿no? Para ver también la morfología, ¿no? De las células precursoras de la serie roja, ¿no? Y entonces ahí se determinaba si había o no proliferación eritroide o una reactividad, ¿no? de la serie eritroide, de las células inmaduras de los glóbulos rojos, o también si había una disminución del tamaño,
y también se evaluaba, se puede evaluar incluso ahora, si se desea, ¿no? La composición o la presencia del hierro en los normoblastos, ¿no? En los hematíes inmaduros. Y también si se incrementan o no los megacariocitos, que son las células que van a generar las plaquetas. Bien, entonces en general el estudio de lámina nos va a decir, ¿no? Si hay anisocitosis, que son en diferentes tamaños, si se presentan los hematíes, poiquilocitosis, si hay diferentes formas, hipocromía, si el hematíe, digamos, presenta poca concentración de hemoglobina, como lo vemos aquí, y además si el hematíe podría presentar alguna inclusión intraeritrocitaria, ¿no? Entonces, vemos acá en este ejemplo que evidentemente hay un grado importante de anisocitosis, ¿no? Porque vemos hematíes microcíticos, normocíticos y macrocíticos, o sea, pequeños, normales y muy grandes, ¿no? Hay poiquilocitosis porque esto indica de que hay diferentes tamaños, ¿no? Perdón, diferentes formas, ¿no? de glóbulos rojos y evidentemente podemos constatar de que, por ejemplo, aquí tenemos un dianocito, este hematíe que parece un bull de tiro al blanco, se llama dianocito, o podocito también. Hay dacriocitos, estos hematíes que parecen lágrimas, ¿no? Hay algunos esferocitos, hay algunos eliptocitos, estos hematíes que están medios elongados, alargados, y también hay algunos fragmentos eritrocitarios que se llaman esquistocitos, ¿no? Que son producto de una destrucción del glóbulo rojo y que puede constituir también una anemia, un indicio de que existe una anemia de tipo hemolítico, ¿no? Porque hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Y la hipocromía, ¿no? Evidentemente, normalmente los glóbulos rojos tienen una palidez central normal de un tercio, ¿no? De la superficie del glóbulo rojo, pero como vemos aquí, ese tercio pues sobrepasa significativamente porque el hematíe prácticamente tiene un amplio vacío, ¿no? Ausencia de hemoglobina. Entonces hay una hipocromía importante y también puede haber algunas inclusiones intraeritrocitarias. Es lo que evaluamos en el estudio de lámina periférica, ¿no? Entonces, en general, como le manifestaba, ¿no? En sangre periférica tenemos que evaluar si hay o no disminución de la cantidad de tiocitos, la microcitosis, anisocitosis, poiquilocitosis, y si hay algunas alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos, y también en la médula ósea, ¿no? Entonces, acá tenemos una figura abajo donde a la izquierda vemos glóbulos rojos normales, del mismo tamaño, de una concentración de hemoglobina normal, y a la derecha vemos una diferencia, ¿no? Evidentemente hay algo de anisocitosis, hipocromía, ¿no? Y algunas formas anormales también del glóbulo rojo. Eso es para diferenciar. Le decía que también se puede practicar un aspirado de médula, se hace un extendido, no se colorea y se puede ver esto, ¿no? Entonces, en general, en una anemia ferropénica hay una hipercelularidad reactiva, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que hay alteraciones en las células precursoras que generan glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, los normoblastos, los proeritroblastos, eritrocitos basófilos, policromatófilos, ortocromáticos, vamos a encontrar, eh, digamos, algunas alteraciones morfológicas de esas células, ¿no? Y eso se llama hiperplasia, ¿no? Del citoplasma, por ejemplo, ¿no? De estas células. Bien, y también hay una coloración que se llama la coloración de Pearls, ¿no? Para que se puede, digamos, en un extendido de aspirado de médula, se puede colorear con esta coloración de Pearls y entonces también se puede evaluar los depósitos de hierro, ¿no? En los normoblastos. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda estas como manchas de color azul oscuro, es la presencia de hierro, ¿no? Esto es una médula ósea normal, pero vemos a la derecha ausencia, ¿no? Ausencia de hierro, no hay presencia de hierro, por lo tanto, esto es una anemia ferropénica, ¿no? O sea, ¿qué tan útil también es evaluar la médula, ¿no? Para determinar la presencia o ausencia del hierro a través de esta coloración de Pearst, que también es una prueba de laboratorio. Bien, el recuento de reticulocitos, nosotros lo vemos de esta forma, ¿no? Igual, para el recuento de reticulocitos, hacemos en la técnica, ¿no? Mezclamos un volumen determinado de la sangre total anticoagulada con un volumen
igual de un colorante supravital, que es el azul brillante crecilo. En partes iguales mezclamos, homogeneizamos unos 15 minutos, lo incubamos y luego de esa mezcla hacemos un extendido. Y de ese extendido es lo que vemos esto, ¿no? Vemos estas células y vemos los glóbulos rojos con presencia de este material de ARN, ¿no? Que nos indica que son reticulocitos, que quiere decir que son células, digamos, previas, ¿no? A la generación de estos hematíes, de glóbulos rojos. Entonces ya le he manifestado que el recuento de reticulocitos también contribuye y bajo esta técnica, este método, que es sencillo pero de gran aporte, ¿no? Que es el recuento de reticulocitos. Este es el recuento de reticulocitos a través del, del método de la coloración supravital, y lo podemos determinar observando el microscopio y contando estas células. Y a la derecha también en un extendido de sangre, en una tinción hematológica normal, también podemos encontrar que estos hematíes, podemos identificar hematíes más grandes y con una, digamos, con una tinción más azulada, ¿no? Y más grandes además, ¿no? Estos hematíes más grandes, glóbulos rojos más grandes, que nos indica que son también los propios reticulocitos, pero que en estos términos, bajo estas tinciones, le llamamos glóbulos rojos con policromasia, ¿no? O hematíes con policromasia, que también es importante identificarlas y reportarlas para que contribuya también a los tipos de anemia, que puede ser regenerativo o arregenerativo. Después, también en el laboratorio podemos hacer estos cálculos para hallar el índice de producción medular, ¿no? El índice de producción reticulocitaria también le llamamos. Es una prueba de laboratorio que se trata de un cálculo obteniendo el hematocrito del paciente por los reticulocitos del paciente dividido por el hematocrito ideal y por un factor, ¿no? Entonces, el hematocrito ideal, pues para una mujer es de 40% y para un hombre es de 45%. Y el factor lo hallamos en esta tablita que ya está establecido, está estandarizada, donde para el factor 1 va a ser para una mujer que tiene 40% de hematocrito y el factor 1 va a ser para un hombre que tiene 45% de hematocrito. Pero podemos ver aquí que este factor se va incrementando, ¿no? Que nos sirve para hallar el índice de producción medular, se va incrementando. A medida que se incrementa el factor, pues disminuye el hematocrito tanto en una mujer como en un hombre, ¿no? Entonces, pero qué es lo que nos da, y cómo contribuye el índice de producción medular? Pues el índice de producción medular es considerado como la capacidad, ¿no? Que tiene la médula ósea de multiplicar su productividad. Y eso se llama compensar, ¿no? Entonces, una de las características importantes que tiene la médula ósea roja es esa capacidad que tiene un organismo de compensar frente a la pérdida o a la disminución, ¿no? De glóbulos rojos, de hemoglobina. Entonces, y a través de esta prueba, ¿no? De estos cálculos, nos dice, ¿no? Que si pues, normalmente el valor del índice de producción reticulocitaria o índice de producción medular es de 1 a 2, entonces si es mayor de 2, estaríamos frente a una anemia proliferativa, ¿no? Si es menor de 1, entonces estaríamos frente, o menor de 2, estaríamos frente a una anemia hipoproliferativa o regenerativa con afección a nivel central, ¿no? En la producción. Entonces es muy útil esto para la determinación también de las anemias. Bueno, acá en este cuadrito también digamos, concuerda o digamos, explica, ¿no? Lo que estábamos hablando y nos hace ver, ¿no? De cómo cuando una persona tiene un porcentaje de hematocrito normal, ¿no? Se relaciona con las células de la médula, ¿no? Que están en términos de concentración normal, pero también los reticulocitos están normales, ¿no? Pero en la medida que el porcentaje de hematocrito o una persona se va volviendo anémica, entonces las células de la médula también disminuyen, pero va incrementándose el número de reticulocitos. Y esto, la médula está compensando, digamos, tiene un proceso normal de proliferación, diferenciación celular, ¿no? Por el aumento de reticulocitos, ¿no? Entonces, es un ejemplo que estamos poniendo. Muy bien, entonces hasta acá ya hemos hablado del hemograma, ¿no? Que tiene varios parámetros importantes, ¿no? Como el número de glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, los índices populares que nos sirve para la clasificación de las anemias desde el punto de vista morfológico, ¿no? Donde se determina la microcitosis, la hipocromía, la anisocitosis, ¿no? Que son digamos, indicios, ¿no? Que conducen
que nos orientan, ¿no?, a una anemia ferropénica, y también el aporte del estudio de la lámina periférica, ¿no?, donde también evaluamos igual, ¿no?, la microcitosis, hipocromía, anisocitosis y también las formas, ¿no?, las formas que normalmente en las anemias ferropénicas se presentan, pues, ¿no?, las formas como son las eritrocitosis, las equinocitosis, la acantocitosis, ¿no?, entre otras morfologías que, digamos, en el estudio de la lámina periférica nosotros podemos determinar. ¿Ya? Y luego, entonces, ahora tenemos acá el perfil del hierro, ¿no? Que digamos, unas pruebas importantes, ¿no?, que ya van a ir confirmando, ¿no?, la anemia ferropénica, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios parámetros, ¿ya?, que conforman el perfil del hierro, ¿no? El perfil ferrocinético, también algunos le llaman, ¿no?, el perfil ferrocinético. Entonces, muy importante medir, por ejemplo, la ferritina, ¿no? La ferritina, que ya habíamos manifestado, la ferritina es una proteína de reserva, ¿no? Es el hierro, es el hierro donde se reserva en la ferritina, y la ferritina puede estar en los macrófagos, ¿no? La ferritina como reserva del hierro en los macrófagos y también en los hepatocitos, ¿no? O sea, en las células del hígado. Entonces, en los macrófagos, por supuesto, porque los hematíes o glóbulos rojos senescentes van a ser fagocitados por los macrófagos, van a ser destruidos dentro de los glóbulos rojos, donde se forman fagolisosomas, se destruye el glóbulo rojo dentro del macrófago y libera hierro, libera proteínas de las cadenas polipeptídicas, y todo esto se recicla, ¿no? Entonces, ese hierro, que es producto de la destrucción del glóbulo rojo dentro de los macrófagos, se va a reciclar y va a quedarse ahí como reserva de hierro, y que cuando nuestro organismo requiera, pues lo va a tomar, no va a liberar ese hierro que está en forma de ferritina, lo va a liberar y se va a convertir a hierro ferroso, ¿no?, para que lo usen y se generen nuevas proteínas, nuevas hemoglobinas. Lo mismo ocurre en el hígado, ¿no? Entonces, la ferritina es la reserva. Y entonces, evidentemente, en una anemia ferropénica, la ferritina siempre va a estar disminuida. O sea, esas reservas van a estar disminuidas, y eso es lógico porque a falta del aporte, entonces nuestro organismo va a tener que utilizar estas reservas de hierro. Entonces, la ferritina es el hierro de reserva de la forma soluble, porque la hemosiderina, que también es reserva del hierro, es la forma insoluble. ¿De acuerdo? Pero ambos son, digamos, hierro de reserva. Luego, la apoferritina, ¿no? La apoferritina, que es una proteína, un 95% de hierro hepático se encuentra unida a ella, que también es importante y que tiene que ver con la liberación del hierro en forma de ferritina hacia el torrente sanguíneo para ser utilizado. La hemosiderina, ¿no?, que es la proteína insoluble, es lo que le decía, ¿no?, que también es de reserva. Bueno, casi no hacemos análisis para hemosiderina, no, al menos desconozco que lo hagan, más trabajamos la ferritina, ¿no? Pero la hemosiderina la podemos evidenciar, por ejemplo, en procesos hemolíticos, por ejemplo, ¿no?, cuando hay trastornos renales, donde podemos observar hemosiderina cuando la orina, por ejemplo, de un paciente que hace hemólisis se torna en forma de Coca-Cola, ¿no? Es una orina oscura, ¿no? Ahí es donde se puede observar la hemosiderina. Después, la transferrina, también llamado siderofilina, la transferrina es el transportador, ¿no? Es el vehículo que va a llevar, que va a trasladar al hierro, y lo va a llevar o bien a la médula o bien lo va a llevar al hígado para que nos sirva de reserva, que también se mida. Ya, todos estos son parámetros que medimos y que son útiles para el diagnóstico de la anemia ferropénica. Bien, entonces tenemos los parámetros habituales en el estudio del metabolismo del hierro. Bueno, la ferritina, la apoferritina, la hemosiderina, la transferrina son las que constituyen como pruebas funcionales del hierro en general, ¿no? En general. Pero las específicas, ¿no?, del metabolismo del hierro, ¿no? Por ejemplo, los parámetros establecidos para determinar patologías subyacentes relacionadas con el metabolismo del hierro, y nos dan información valiosa, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas que determinan el déficit nutricional del hierro, por ejemplo, ¿no?, la sideremia. La sideremia es el hierro en la sangre, ¿no? El hierro que circula en la sangre. Entonces, el hierro sérico, que le llaman, ¿no?, hierro sérico o sideremia, ¿no?, que se mide, ¿no? La capacidad total de fijación de hierro
¿no? Cuánto hierro o cuánta capacidad tiene la transferrina, ¿no? Para, digamos, captar el hierro para poder transportarlo. Eso mide la capacidad total de ubicación de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina. También la medición, ¿no? Para el metabolismo del hierro, que se relaciona, ¿no? Al diagnóstico para la anemia ferropénica, hay que medir la ferritina y también se recomienda, cuando se pueda, ¿no? Una tinción de PER. Pero con las pruebas estas del perfil del hierro, prácticamente ya esta tinción de PER que se hace con un aspirado de médula, pues ya no se practica mucho, ¿no? Bien, entonces, hablando de manera específica, la sideremia, que es el hierro que circula en la sangre, ¿no? Nosotros en el laboratorio podemos medir la sideremia a través de un método colorimétrico, ¿no? Entonces, acá le he puesto un poco el fundamento, ¿no? El fundamento de la separación de hierro de la transferrina, ¿no? Y posteriormente se hace reaccionar con una sustancia cromogénica. O sea, al final es una prueba cromogénica o espectrofotométrica, ¿no? Se mide espectrofotométricamente, pero acá lo más importante, a ver un momentito, acá vamos a poner un punterito, ya. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que la sideremia, o sea, la medición de la sideremia digamos, eh, acá, ¿no? En el hombre, va más o menos entre 100 a 140 milimicras, ¿no? Y en la mujer entre 100 a 120, ya, estos valores de referencia. Pero acá, fíjense la sideremia, cómo está, o sea, cómo está la concentración del hierro sérico, que es la sideremia, en una anemia ferropénica. Entonces tenemos acá dos partes, ¿no? Tenemos valores aumentados del hierro sérico y valores disminuidos del hierro sérico. Entonces acá vemos que en una anemia ferropénica, la medición del hierro sérico o la sideremia va a estar ¿qué? Va a estar disminuido, ¿no? Entonces va a estar disminuido, ¿ya? Entonces por eso es importante medir este parámetro, ¿no? En hacer un análisis espectrofotométrico y determinar su concentración. Entonces tenemos acá que en una anemia ferropénica la, la, la sideremia o el hierro sérico pues va a estar disminuido, ¿ya? Ese es un parámetro importante. Después, la capacidad total de fijación del hierro, que lo que mide es la cantidad de hierro que puede ser transportado por la transferrina. Eso es lo que mide la capacidad total de fijación de hierro. Y en una anemia ferropénica, pues este parámetro, ¿no? Una vez que medimos, vamos a encontrar, que también, en este caso, ¿no? La capacidad total de fijación de hierro, que mide la cantidad de hierro que puede ser transportada por la transferrina, pues va a estar más bien aumentado, ¿no? ¿Y esto por qué? Lo que ocurre es que frente a la falta, ¿no? Frente a la deficiencia, ¿no? de hierro en el organismo, entonces estos elementos, estas proteínas que son transportadores de hierro van a estar más ávidas, ¿no? Es como que van a tratar de buscar más el hierro y por lo tanto esta capacidad pues aumenta, ¿no? Aumenta a la falta, ¿ya? Y por entonces en este caso, este parámetro que medimos, ¿no? Que se llama capacidad total de fijación de hierro, ¿no? Va a estar incrementado en las anemias ferropénicas. Después hay un cálculo que se llama el porcentaje de saturación de la transferrina. El porcentaje de saturación de transferrina se halla a través de un cálculo que toma en cuenta el porcentaje de saturación y la sideremia, o sea, la concentración de hierro que hemos medido sirve, y también el cálculo que se ha realizado para la capacidad total de fijación del hierro multiplicado por 100, ¿no? Y eso nos debe dar entre 25 a 40% dentro de los valores de referencia. Ahora, este porcentaje de saturación de transferrina, ¿no? Que es un porcentaje que indica la cantidad de hierro, ¿no? Que está unida a la transferrina, ¿cómo está en una anemia ferropénica? En una anemia ferropénica, este porcentaje de saturación de transferrina, vamos a encontrar que está disminuido, ¿no? Va a estar disminuido este porcentaje de saturación, ¿no? Porcentaje de saturación de transferrina en una anemia ferropénica va a encontrarse disminuido. Bien, después, esta prueba marca, digamos,
una prueba realmente eh, de una importancia relevante, ¿no? Con relación a las otras pruebas incluso, en el perfil del hierro, porque evidentemente en una anemia ferropénica las reservas van a ser consumidas, por lo tanto la ferritina va a estar disminuida, ¿no? Como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, claro, nosotros en el laboratorio la ferritina la podemos medir, la podemos dosar a través de un método inmunológico como es un método de ELISA, ¿no? Entonces, al valorar, ¿no? esta prueba, vemos que en una anemia ferropénica, ¿no? La ferritina vamos a encontrar que está disminuido, ¿no? Va a estar disminuido. La ferritina va a encontrarse disminuido porque el organismo va a tratar de utilizar todas las reservas posibles para poder generar más moléculas de hemoglobina y oxigenar a nuestro organismo, ¿no? De tal manera que esta prueba es sumamente importante. La ferritina, ¿no? La medición de la ferritina digamos, como un complemento de los hallazgos que hemos encontrado tanto en el hemograma como en el frotis de lámina periférica. Después hay una hormona, ¿no? Muy importante que se llama epsidina, ¿no? Antes la epsidina, hace un tiempo, se creía que la epsidina tenía una función principalmente como de un antibiótico natural, ¿no? Que se sintetiza en el hígado. Y porque efectivamente sí tiene, digamos, tiene funciones antibacterianas naturales. Sin embargo, actualmente ya se sabe que la epsidina es una hormona fundamental, importante, que se sintetiza en el hígado y que lo que hace es modular la absorción del hierro. O sea, la epsidina tiene un efecto a nivel de la ferroportina, que es la proteína que libera al hierro que se ha absorbido, y para conducirlo a la médula o al hígado, ¿no? Entonces, eso hace la epsidina. Entonces, la epsidina también se puede medir en el laboratorio, lo podemos hacer, ¿no? Es una prueba de laboratorio donde medimos la concentración de epsidina, donde es un marcador, ¿no? Para la diferenciación de anemia ferropénica versus anemia por enfermedades crónicas, muy importante, ¿no? Porque la epsidina, obviamente en las enfermedades crónicas, la epsidina se eleva, ¿no? Se eleva la epsidina y cuando hay una epsidina elevada, pues va a bloquear a la ferroportina y va a impedir que el hierro se libere y pueda ser usado, ¿no? Entonces, en consecuencia, en las enfermedades crónicas o anemias por enfermedades crónicas, que se llama así, la epidemia va a estar elevada. Mientras que en una anemia ferropénica, ¿no? Como vemos acá en el cuadrito, ¿cómo está? Comparamos, ¿no? La anemia ferropénica y la anemia, acá está, la anemia ferropénica y acá tenemos la anemia por enfermedades crónicas. Entonces, evidentemente, la epsidina en una anemia ferropénica más bien va a estar disminuida, ¿no? Y en una anemia por enfermedades crónicas va a estar aumentada. Entonces, eso nos diferencia en una anemia ferropénica con una anemia por enfermedades crónicas. Muy importante esta prueba, que sería bueno que cada vez más se practique, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y bueno, como también las anemias por enfermedades crónicas pueden generar, en el proceso de la evolución, ¿no? De la enfermedad, del síndrome anémico, en las anemias por enfermedades crónicas, de ser una anemia normocítica, pues puede llegar a ser una anemia microcítica, y entonces para diferenciar de una anemia ferropénica, sí es importante esta prueba, ¿no? Muy bien. Y finalmente, me parece que esta ya es la última o la penúltima PPT. Aquí he puesto un círculo en esta parte que nos conviene ya para finalmente interpretar, después de haber procesado en nuestro laboratorio estas pruebas, vemos, ¿no? En un hemograma o en un extendido de fotis de sangre periférica frente a un volumen corpuscular medio, ¿no? Que evalúa el volumen del glóbulo rojo, menos de 80 femtolitros, entonces constituye una anemia microcítica. Entonces, al tener esta orientación del volumen corpuscular disminuido, entonces conviene hacer un estudio de hierro. Entonces, en el estudio de hierro, nosotros podemos encontrar diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos el hierro y encontramos que la sideremia, o sea, el hierro de sangre o hierro sérico está disminuido, la ferritina, que es el depósito de hierro, ¿no? También está disminuido, y la transferrina, que es el vehículo, está aumentado. Entonces, evidentemente, acá tenemos ya prácticamente el diagnóstico, ¿no? ¿El diagnóstico de qué? De una anemia
ferropénica, ¿no? De una anemia ferropénica. Eh, si por el contrario, ¿no? Más bien tenemos que el salcideremia o el hierro sérico está aumentado, en lugar de que esté disminuido, la ferritina aumentada y la transferrina, el vehículo, ¿no? Disminuido, entonces estaremos frente a una anemia por enfermedades crónicas, ¿no? O anemia por inflamación también que se llama. Y finalmente, también puede generar anemia microcítica otros tipos de anemias hemolíticas, como es, por ejemplo, las talasemias, ¿no? Donde valoramos de manera significativa, ¿qué cosa? Valoramos el ADE, el ADE o el RDW, que en estos casos de talasemia, en anemias microcíticas hipocrómicas, el RDW o ADE va a estar disminuido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto ya prácticamente como una interpretación y la valoración de nuestras pruebas de laboratorio que nos orientan a un diagnóstico de anemias ferropénicas. Bien, y esto es un cuadrito que es un cuadrito comparativo, ¿no? Frente a todos los tipos de anemias que generan microcitosis, ¿no? Microcitosis con hipocromía, ¿no? Entonces tenemos acá la anemia ferropénica, ¿no? Donde la sideremia está disminuida, la transferrina está aumentado, el índice de saturación de transferrina, o la capacidad total de fijación del hierro, ¿no? También está disminuido, la ferritina obviamente disminuida, y comparados con otros tipos de anemias, ¿no? Anemias por enfermedades crónicas, anemias sideroblásticas, talasemias, que también hacen, ¿no? Microcitosis, hipocromía. Entonces, aquí podemos ver diferencias, ¿no? Bien, entonces este cuadrito puede ser útil, ¿no? Para, digamos, diferenciar los tipos de anemia que generan microcitosis y hipocromía. Bien, y este es el último PPT, ¿no? Donde vemos, ¿no? Acá en el centro hemos puesto la anemia, y la anemia puede generarse por varios procesos, ¿no? Entonces, puede haber anemia por hemólisis, ¿no? Por hemólisis, puede haber anemia por factores intracorpusculares, o sea, cuando ya hay trastornos, ¿no? A nivel de glóbulo rojo, a nivel, digamos, de la composición de las proteínas del glóbulo rojo, por ejemplo. El glóbulo rojo es una proteína compleja, ¿no? Que tiene una membrana bilipídica y que tiene numerosas proteínas como las anquirinas, eh, glicoforinas, ¿no? Eh, etcétera, una serie de proteínas, espectrinas, por ejemplo, muy importantes, y donde si hay un trastorno a nivel intracorpuscular, como estamos viendo acá, ya sea de las proteínas o ya sea de la membrana del glóbulo rojo, puede generar esto, anemia, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las enzimopatías, a las membranopatías como la eritrocitosis, eritrocitosis, esferocitosis, ¿no? Acantocitosis, etcétera. Esos son, ¿no? Trastornos intracorpusculares. Después, por factores extracorpusculares, por presencia de anticuerpos, por ejemplo, que se puedan generar y que puedan destruir los glóbulos rojos tempranamente, también hace anemia, ¿no? Después, en una insuficiencia de la médula, que es el caso, por ejemplo, en las anemias ferropénicas, ¿no? Porque se hace, en las anemias ferropénicas se hace una anemia de tipo eh, hipoproliferativo, ¿no? Entonces, en estos casos hay trastornos a nivel de la médula por deficiencia de hierro, entonces no se va a generar normalmente la hemoglobina, ¿no? Los glóbulos rojos. Entonces puede haber una insuficiencia de médula, por ejemplo. También puede haber una deficiencia de factores esenciales. Los factores esenciales fundamentales, justo de lo que hemos hablado, el hierro, que ya sabemos por qué es tan importante, es el principal elemento que transporta el oxígeno, y algunas vitaminas, ¿no? La vitamina B12 o cianocobalamina, los folatos, sumamente importante porque ambos, la cianocobalamina y los folatos participan en la síntesis del ADN, como es específicamente el timidilato, y por lo tanto va a haber trastornos a nivel en general de toda la hematopoiesis, ¿no? De toda la hematopoiesis. Entonces todo esto va a generar una eritropoiesis disminuida y por lo tanto va a conducir a anemia. Y cuando hay anemia, pues puede manifestarse de diferentes formas, ¿no? Puede haber taquicardia, puede haber hiperpnia, hipoxia celular, ¿no? Viscosidad sanguínea disminuida, y disminución de la resistencia periférica, ¿no? Y bueno, pues, todas las consecuencias conducen pues a una anemia con todos los procesos, digamos, que afectan, ¿no? Al desarrollo, al organismo humano, incluyendo en los niños a nivel cognitivo, para tener en cuenta
una de las afecciones que genera la anemia ferropénica, ¿no? Bien, y eso era, pues, el tema. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor David Dazón, por esta excelente ponencia. Antes Gracias. de pasar a la ronda de preguntas, por favor, ¿podría dejarnos una recomendación final, por favor? Sí, por supuesto. Una recomendación final de mi parte es que como peruanos, como profesionales de la salud y en cualquier ámbito de la profesión, de los oficios, tengamos en cuenta que la anemia ferropénica es un trastorno que preocupa porque realmente es un síndrome que afecta, ¿no? Afecta el desarrollo de los niños, afecta a las personas y lamentablemente por la incidencia que hay en el Perú, que es totalmente preocupante y que el Perú tiene ya muchos años arrastrando este problema, es preocupante lo que les digo porque más de 43% de niños, ¿no? De menos de 36 meses de edad tienen anemia de este tipo, ¿no? Ferropénica. Y eso conduce a que su desarrollo tanto físico como cognitivo pues pueda ser afectado, ¿no? Entonces, nosotros prácticamente, el Perú está siendo condenado a seguir siendo un país subdesarrollado, porque estos niños que se van a desarrollar en esos términos, ¿no? De este síndrome anémico, si no se resuelve a tiempo, entonces las consecuencias en futuro van a ser negativas, ¿no? Porque estos niños no se van a desarrollar normalmente y van a lograr, digamos, una profesión, un oficio importante que pueda, digamos, influir, ¿no? En un cambio de nuestro país, ¿no? Estamos hablando casi de la mitad de los niños peruanos que tienen este problema, ¿no? Y lo otro, desde el punto de vista del ámbito del laboratorio, pues el laboratorio lo que puedo señalar es que actualmente nosotros contamos ahora con equipos automatizados en nuestro hospital Loaiza por la gestión importante que viene realizando la jefatura del Departamento de Patología Clínica. Tenemos un laboratorio muy eficiente, bastante con la automatización de punta, que no tenemos nada que envidiar a otros países desarrollados y que ahora estamos contribuyendo más que antes, incluso de manera significativa, aportando para el diagnóstico precisamente también de este síndrome anémico, ¿no? Eso es lo que yo podría manifestar eh, en este ámbito. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el apartado del chat. ¿Cuál es su opinión respecto a la relación entre el hierro hemínico y el cáncer colorectal? Ah, excelente pregunta. Bueno, en general, bueno, hay estudios, ¿no? Hay estudios que refieren de que lamentablemente la eritropoyetina, ¿ya? La eritropoyetina es la hormona que se sintetiza en un 90% en el riñón y que es el principal elemento que estimula la producción de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, justo la pregunta me es útil para darles este alcance, ¿no? De que frente a anemias, por ejemplo, ¿no? A este tipo de anemia ferropénica o otras anemias severas, se suele tratar con eritropoyetina frente a anemias que incluso pueden ser como producto de enfermedades crónicas, como es el caso de las neoplasias, ¿no? Entonces, se genera este tipo de anemia que también puede ser ferropénica microcítica, ¿no? Y entonces, a estos pacientes que la evolución de la enfermedad sea neoplásica, como el caso de la pregunta, o puede ser infecciosa, puede ser inmunológica, también se genera anemia. Entonces, en estos casos, muchas veces, cuando ya la hemoglobina baja bastante, baja de manera significativa, ¿no? Y se conduce a una anemia de moderada a severa, entonces se suele tratar con eritropoyetina. Entonces, hay estudios que ya se han comprobado de que la eritropoyetina podría estar eh, digamos, alimentando estos procesos tumorales y más bien favoreciendo su desarrollo, ¿no? De estos procesos neoplásicos. De manera tal que si a nivel del colon o en alguna parte de nuestro organismo
se genera una neoplasia tumoral, por ejemplo, y puede ser el caso, no en todos los casos, pero puede haber casos en que la eritropoyetina podría más bien estar, digamos, entre comillas, alimentando estos procesos tumorales, ¿no? Entonces, es un tema de investigación que habría que revisar más, ¿no? Acerca de estas formas, ¿no? Que podría darse, ¿no? Eso podría... lo otro es que en el cáncer de colon se genera hemorragia, ¿no? Entonces, al generarse hemorragia hay pérdida de sangre, ¿no? Dependiendo de la magnitud, ¿no? De la magnitud del trastorno neoplásico del colon, entonces va a haber también una importante pérdida de sangre. Para este caso es importante hacer un estudio de sangre oculta, ¿no? Muchas veces, muchos procesos neoplásicos en el colon, al principio, macroscópicamente, no podemos observar en las heces sangre, pero frente a una disminución de la hemoglobina, ¿no? Que conduce a anemia ferropénica, sí es importante que su médico le solicite un estudio de sangre oculta en las heces, ¿no? Que se llama Tevenon en heces. Ahora hay métodos incluso que son que lo venden en las farmacias y que también se puede, uno mismo puede hacer esa prueba para identificar si hay presencia o no de sangre en las heces, ¿no? Entonces, sí se puede relacionar una neoplasia del colon con anemias, ¿no? Muy clara su respuesta, doctor. Disculpe, ahora nos consultan en la IPRES de primer nivel de atención, ¿cuál de estas pruebas considera viables de realizar teniendo en cuenta que no se dispone de equipos autorizados? Correcto la pregunta. Bueno, en las IPRES, digamos, ¿no? En los puestos de salud de atención primaria, sumamente importante, ¿no? El hemograma. Si bien es cierto, ¿no? Muchos de los puestos de salud, las postas médicas, no cuentan con equipos automatizados o digamos que puedan contar con un analizador hematológico, que puede ser, hay, ¿no? Analizadores hematológicos incluso que son semiautomatizados, los automatizados pues, para instituciones más grandes porque la inversión es mayor. Sin embargo, desde la universidad a nosotros nos forman también en los métodos para aprender, ¿no? A realizar los métodos convencionales, ¿no? Los métodos manuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, un hemograma manual pues es tedioso, pero en vista de que no se cuenta con equipos semiautomatizados o automatizados, pues lo que puedo recomendar a los profesionales que trabajan en este ámbito, pues de todas maneras es realizar, ¿no? El hemograma a través del método manual. Obviamente, en los métodos manuales el coeficiente de variación es mayor, dependiendo qué elemento se trate, ¿no? Por ejemplo, el recuento de plaquetas llega hasta un 20-25% de coeficiente de variación, el recuento de leucocitos, ¿no? Pero para el caso puntual de la anemia ferropénica es fundamental la medición de la concentración de hemoglobina, ¿no? No tanto como producto del porcentaje que se divide en tres el hematocrito, sino hay que dosar la hemoglobina a través del método de la cianocobalamina, ¿no? Que es un valor más fiable, ¿no? Más fiable que evalúa exactamente la hemoglobina. Entonces, y los parámetros, los índices corpusculares son fundamentales. Recordemos que los índices corpusculares los podemos obtener a través de tres parámetros, como son el número de glóbulos rojos, el porcentaje de hematocrito y la concentración de hemoglobina. Entonces, aplicando las fórmulas, ya podemos contar con el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, sí podemos hacerlo de manera manual, nos va a dar más trabajo, pero es lo que hay, ¿no? Y mi recomendación sería para los profesionales que están en los laboratorios de las IPRES, pues poner todo el empeño, todas las formas de gestionar, ¿no? Muchas veces la gestión también ayuda bastante, ¿no? Entonces, gestionar, por lo menos, ¿no? Para la compra, o también tener en contraprestación con aliados, con las empresas comerciales que negocian estos equipos automatizados, de gestionar, ¿no? Por lo menos un equipo semiautomatizado, ¿no? Que es lo que creo que se puede, digamos, con mayor facilidad o digamos, con mayor, digamos,
con mayor facilidad, ¿no? Se podría tramitar estos equipos y que realmente su aporte es muy, muy importante, ¿no? No solamente para los trastornos hematológicos, sino incluso no hematológicos también. Un hemograma es fundamental. Muy clara su respuesta, doctor. Muchas gracias. De parte del Hospital Cayetano Heredia, del doctor ¿Mm? Suñer Villanera, nos pregunta, ¿se ha visto hasta ahora que la anemia ferropénica es un problema global en nuestro querido Perú? ¿Cuál sería su recomendación para incentivar que la población que la población, perdón, concientice y cumpla su tratamiento? Como sabemos, muchos abandonan su tratamiento apenas se sienten bien. Correcto, correcto. Gracias por la pregunta, doctor Zúñer. Eh, bueno, desde el laboratorio, ¿cómo nosotros podemos contribuir? Si bien es cierto, nosotros los profesionales de laboratorio, personal de laboratorio, casi nunca tenemos un contacto directo con el paciente, si no es solo para la toma de muestra en muchos casos. Sin embargo, como profesionales de la salud, nosotros también tenemos que contribuir en la salud, ¿no? En la salud pública, ¿no? Quiero decir así. Entonces, en ese sentido, el laboratorio puede organizar una campaña, ¿no? de descarte de anemia, pero también el laboratorio puede organizar una campaña, digamos, de difusión, ¿no? De difusión respecto a la anemia ferropénica relacionada a las pruebas, ¿no? A las pruebas y, por supuesto, también darle el alcance, ¿no? Porque realmente el profesional de laboratorio sí tiene muchos conocimientos que no solamente debe estar cerrado dentro de un laboratorio, ¿no? Sino debe salir esos conocimientos hacia al público, hacia la sociedad, que realmente puede ser un aporte muy importante, ¿no? Y que al explicarles digamos, en una campaña de difusión de manera específica, ¿no? Lo que es una anemia ferropénica y las pruebas que nosotros realizamos, también nosotros podemos, digamos, de alguna manera incentivar a que, primero, hacerle consciente de la gravedad del problema de este síndrome anémico y que el tratamiento pues debe ser un tratamiento sostenido, un tratamiento que concluya, ¿no? Como debe ser, ¿no? Entonces yo creo que el profesional del laboratorio tiene mucho, mucho por dar, incluso en estos términos, ¿no? De hacer una campaña, digamos, de difusión, ¿no? Respecto a la anemia y pues de esta manera, de alguna manera, incentivar a la gente, ¿no? Uno, por un lado, para que se evite llegar a este, digamos, a este problema de salud, y lo otro también para que el tratamiento, pues, sea eficaz y, digamos, la paciente, pues, sea, digamos, liberada de este síndrome, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Estamos llegando al final de esta telecapacitación. Agradecemos a todos por su participación activa y especialmente al doctor David Lazo Mancilla por compartirnos sus conocimientos. En nombre de Telesalud y el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, les deseamos un excelente día. Hasta la próxima telecapacitación. Bien, muchas gracias, muy, muy amable. Bendiciones, hasta luego, gracias. Gracias por la invitación.